Hola, hola, estoy de vuelta para continuar con la grabación del material que estamos utilizando como apoyo en la clase de programación 3. En esta parte quiero que veamos acá en la clase clínica 504 que nosotros tenemos un método save. Este método lo trabajamos en la reunión que tuvimos el día sábado. ¿Qué es lo que hace el método save? Entiéndalo, escúchelo por favor. El método save va a ser el método encargado de tomar los datos que el usuario ingresó en el formulario, va a tomar los datos que ingresó en el formulario y los va a guardar en nuestra base de datos, específicamente en la tabla pacientes. Pero ese mismo método save lo vamos a utilizar para guardar los datos de médicos, para guardar los datos del personal de enfermería, para guardar datos de la preclínica del paciente, de la consulta, para guardar datos de las citas. Entonces, en esta parte quiero que entendamos cuál es la naturaleza del método save. Lo que pretendo es simplificar lo más que pueda mi aplicación para tener que escribir la menor cantidad de líneas de código y obtener un resultado fabuloso. Pues bien, una vez que nosotros ya vimos que nuestro método save está completo, aquí tengo el código, comienza acá y termina aquí. Ahora me voy a ir a la clase helpers. En la clase helpers nosotros también ese día, el día de la reunión, trabajamos en un método que se llama sanitize str, que significa limpiar cadenas. Este sanitize es limpiar, es quitar lo malo. Y str es cadena, recibe una cadena y pues lo que hace es que comienza a quitar todos estos caracteres que pueden comprometer la seguridad de mi aplicación, ya que estos caracteres son utilizados por usuarios malintencionados que intentan inyectarle código a nuestra aplicación. Entonces nosotros esa parte ya la tenemos. Ahora dentro de nuestro formulario también ya tenemos un método que se llama setValues o setValues. ¿Qué es lo que hace el método setValues? Vamos a buscarlo, no recuerdo aquí dónde está y puedo hacer algo. Mire, doy un clic y presiono control F. Entonces me va a aparecer una ventanita aquí donde yo puedo especificar el nombre del método que ando buscando. Entonces aquí ya llegué a setValues y ahora presiono Escape. Ahora bien, aquí este método lo que hace es que trabaja con las variables que nosotros declaramos en la parte superior, aquí arriba. Lo voy a llevar acá. Acá nosotros tenemos las variables que nos van a permitir poder tomar los datos que el usuario ingresó en el formulario. Recuerde que todos estos campos del formulario van a capturar datos que el usuario ingresa. Entonces yo no puedo saber el número de identidad que va a ingresar, no puedo saber si en nombre va a poner Ana, Pedro, Juana, María, Mario, no sé. Entonces nosotros tenemos variables y el propósito de esas variables es que cuando el usuario le dé clic en guardar, los datos que están acá pase cada uno respectivamente a la variable. ¿Qué quiere decir? Que en la variable ID yo voy a almacenar este valor que el usuario ingresó acá. En nombre voy a almacenar, en la variable nombre, voy a almacenar lo que el usuario ingresó en este control, en este textbox. En apellidos voy a guardar, en la variable apellidos voy a guardar lo que el usuario ingrese en este textbox. Entonces así sucesivamente hasta llegar al final. Pues bien, una vez que nosotros ya hemos hecho esto, o sea, ya tenemos el método save, que es el encargado, como les repito, de tomar los datos que el usuario ingresó y mandarlos a la base de datos para que se inserten en una tabla. Eso es lo que hace el método save. Además, ya tenemos un método que se llama validar. ¿Qué es lo que hace el método validar? Le voy a dar control F para buscar al método validar. Entonces me lleva al método validar y presiono Escape. El método validar lo que hace, quiero que lo entienda, es que revisa que el usuario haya ingresado todos los datos requeridos en el formulario. Es decir, toda aplicación decente, en este caso el formulario de pacientes, no debe permitir el ingreso de la información a la base de datos si el usuario no ingresó el nombre, si no ingresó los apellidos y asimismo con toda la información que nosotros tenemos acá. Entonces el método validar lo que hace es que revisa
si el usuario ingresó información en cada textbox. Si no encontró información, entonces va a comenzar a enviar este mensaje a pantalla diciéndole al usuario que faltó ingresar algún dato. Para eso nosotros trabajamos con una variable que se llama errores. La variable errores lo que va a hacer o nos va a permitir hacer es verificar si hubieron errores en la validación. Si la variable persiste su valor, es decir, se conserva, no cambia de 0, entonces eso indicaría que no hubieron errores de validación. Pero si hubiera un error de validación, por ejemplo, si esto fuera verdadero, entonces la variable errores se va a incrementar una vez, que significa que el valor ya no es 0, sino que va a ser 1. Entonces, con esto explicado, quiero que vayamos a darle doble clic en el botón de guardar. Aquí, después de validar, yo llamo al método validar y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a poner acá un if, voy a abrir y cerrar paréntesis y voy a abrir y cerrar corchete o llave. Ahora, dentro de este if, dentro de estos paréntesis, vamos a decirle que si errores es igual a 0, o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy verificando si no hubieron errores de validación. Recuerde que si este valor se evalúa, si esta condición se evalúa como verdadera, indica que no hubieron errores en la validación. Entonces, si esto se cumple, indica que nosotros podemos guardar esa información ya en nuestra base de datos. Pero antes de guardarla tengo que hacer lo siguiente. Antes de guardarla tengo que llamar al método setValues. ¿Qué es lo que hace el método setValues? Lo acabamos de ver. Le voy a dar control F y voy a escribir setValues. El método setValues lo que hace es que comienza a trabajar con cada variable que el usuario ingresó, comienza a almacenar en cada variable que nosotros declaramos en la parte de arriba el valor que el usuario ingresó respectivamente. O sea, es decir, en ID yo voy a almacenar el txtidentidad.text.trin. El punto .trin lo que va a hacer es que va a eliminar los espacios al inicio y al final de la cadena. El SanityCSTR, este método lo que va a hacer, como ya lo habíamos visto, va a ser que va a verificar si hay estos caracteres en lo que el usuario ingresó y si están, los va a eliminar, o sea, los va a sacar. Esto para que al momento de guardar, entonces no tengamos miedo o no estemos pensando en que el usuario puede ingresar código SQL y que no nos protegimos en ese sentido. Entonces ahora yo vuelvo al formulario y voy a darle doble clic en guardar. Entonces verifico primero si errores estén en 0, esto indicaría que no hay errores en la validación y llamo al método setValues. Entonces ahora le voy a dar escape para que esta ventana se cierre. Ahora, en esta parte quiero ir nuevamente al método save. El método save recibe algunos parámetros, recibe el nombre de la tabla, recibe la lista de campos que tiene la tabla y recibe la información que nosotros queremos guardar en nuestra tabla. Entonces, en esta parte yo ya tengo abierto mi base de datos y le voy a dar clic derecho en datos paciente y le voy a dar clic en design. Esto es para ir a ver la estructura de mi tabla. Entonces, cuando nosotros hablamos en esta parte de el table name, estoy hablando del nombre de la tabla donde quiero insertar datos. En este caso, la tabla donde quiero ingresar datos se llama datos paciente. Luego nos pide un segundo parámetro. El segundo parámetro se llama files. El término files del inglés, si lo buscamos en el diccionario y lo traducimos al español, traduce a campos. Entonces, ¿qué son los campos? Los campos o un campo es una columna de nuestra tabla. Entonces aquí yo tengo que especificar qué campos tiene nuestra tabla. Entonces yo tengo que pasarle a ese método en el segundo parámetro, en el parámetro files, la lista de campos que tiene mi tabla. Y seguido, entonces me recibe o necesita el tercer parámetro que es data. ¿Y qué es data? Data es la información que el usuario ingresó acá, que técnicamente ahora nosotros ya tenemos en cada variable. Entonces ya tengo esa información en la variable ID, en la variable nombre, en la variable apellidos, en la variable dirección y todo lo demás. Entonces ahora ya con esto vamos a pasar a guardar. Entonces vuelvo al formulario y le doy doble clic en guardar. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. 9 minutos, excelente. Entonces aquí después de setValues yo voy a declarar dos variables.
Entonces voy a declarar una variable que se va a llamar campos, lo voy a llamar campos, y la otra se va a llamar que valores. Podrían llamarse de cualquier forma, pero quiero hacerlo lo más específico, lo más expresivo posible. En campos, lo que voy a hacer ahora es que voy a ir aquí a abrir y cerrar comillas y le voy a poner un punto y coma. Entonces voy a comenzar a especificar los campos que mi tabla tiene. Identidad, nombre, apellido, dirección. Entonces voy a ponerlo acá, identidad, tal como está en la tabla. Identidad, nombre, apellidos, dirección, coma, coma. Después de dirección, que no se le vaya a olvidar una coma, después de dirección sigue teléfono, género, fecha, NAC y correo. Entonces sigue teléfono, género, fecha NAC y correo. Ahora aquí yo podría continuar la instrucción en una sola línea, podría hacerlo, pero no es una buena práctica. ¿Por qué? Porque al momento de analizar nuestro código, si tuviera un error, sería mucho más difícil porque yo tendría que hacer scroll para ver la línea completa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir a mi compilador, o le voy a decir aquí en esta parte que esta línea va a continuar en la siguiente. Entonces voy a poner un más y le doy enter y aquí vuelvo a abrir y cerrar comillas. Este símbolo de más le está diciendo que esta línea no ha terminado y que sigue aquí. Entonces, después de correo, aquí voy a ponerle una coma, porque si no le pongo coma, recuerde que me faltan más campos que especificar, y si no le pongo una coma, entonces se va a unir el campo correo con el siguiente y no lo va a encontrar, lógicamente. Entonces, después de correo siguen nombre 911, parentesco y teléfono 911. Entonces sería acá nombre, guión al piso, 911, coma, parentesco, y nuevamente teléfono, guión al piso, 911. Ya tengo la lista de campos. Ahora voy con los valores. Entonces le vamos a poner valores, es la variable, y le vamos a decir igual, abrir y cerrar comillas, punto y coma. En esta parte, lo que nosotros vamos a mandar, usted ya sabe que son las variables. Entonces, esas variables yo las voy a copiar y a pegar. Esas están aquí arriba, aquí donde dice datos del paciente. Entonces, voy a tomar estas variables y las voy a copiar. Desde acá hasta el final. Ojo, no me voy a llevar el punto y coma porque si no me va a dar un error. Entonces, desde el ID hasta antes del punto y coma y le doy control C. En esta parte voy a hacer lo siguiente. Entonces me voy nuevamente al botón de guardar. Y aquí las voy a pegar. Entonces ahora, si yo hiciera esto, no me funcionaría. Porque las variables tengo que especificarlas cómo van a ir. O sea, tengo que sujetarme a una forma, a un estándar. Entonces, ¿cuál es esa forma? Voy a abrir mi bloc de notas. Y el estándar es el siguiente. Fíjese bien que aquí lo voy a separar para que usted lo vea bien. Y los valores o las variables tienen que ir de esta forma. Escuche. Las variables tienen que ir de esta forma. Comilla simple, comilla simple. Comilla simple, comilla simple. Ahora, dentro de las comillas simples, dentro, voy a ponerle comilla doble, comilla doble. O sea, ¿qué significa? Comilla simple. Ahora, dentro de las comillas simples, yo ya tengo dos comillas dobles. Ahora, dentro de esas comillas dobles, voy a poner dos símbolos de más. Y dentro voy a escribir el nombre de la variable que quiero mandar a la tabla. Luego, le voy a poner coma y voy a seguir haciendo lo mismo. Comilla simple, comilla doble, más. Escuche. Comilla simple, comilla doble, más. Entonces sería comilla simple, doble, doble y más, más. Ahora dentro del más, entonces sería nombre. Aquí nuevamente coma y de nueva cuenta comilla simple, dentro de las dos comillas simples, comilla doble y nuevamente más y más. Entonces acá sería apellidos y así sucesivamente con cada uno de las variables que yo quiera mandar a mi base de datos. Entonces acá vuelvo y vamos a hacer lo siguiente. Entonces acá le voy a poner comilla simple, aquí otra comilla simple, ahora comilla doble, aquí comilla doble y aquí más y aquí más. Entonces ya tengo la primera, fíjese que ya la completé. Esta comilla simple cierra con esta comilla doble cierra con esta y este de más cierra con este. Ahora aquí lo mismo en nombre.
comilla simple al inicio y comilla simple al final. Ahora, comilla doble al inicio y comilla doble al final. Ahora, símbolo de más al inicio y símbolo de más al final. Entonces ahora es muy fácil porque ya entendí, espero yo, que entienda cómo funciona esto. Comilla simple acá, ahora comilla simple acá, ahora comilla doble, aquí también comilla doble, aquí le voy a poner el más de un solo y acá le vamos a poner el botón de más. Entonces ahora aquí lo mismo voy a hacer en dirección, comilla simple, comilla doble y más, de un solo. Ahora más, comilla doble, comilla simple. O sea, lo hice de forma ya más práctica porque espero que ya se entienda qué es lo que estamos haciendo. En teléfono, comilla simple, comilla doble, más. Y aquí después de teléfono, más, comilla doble, comilla simple. Ahora aquí voy a hacer lo siguiente. La instrucción, si la continúo en una sola línea, va a ser demasiado larga. Entonces aquí voy a ponerle dos comillas dobles, 2. Y aquí voy a poner un símbolo de más y le voy a dar enter. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue que estoy continuando la línea, esta línea que venía construyendo, la voy a continuar en la línea siguiente. Esta comilla doble que usted ve acá es la que cierra la primerita que abrimos. Y esta coma no se me debe olvidar, ya que si yo evito una coma, entonces voy a tener un problema. Ahora, nuevamente aquí hago lo mismo, comilla simple, comilla doble y más. Aquí al final le vamos a poner más, comilla doble, comilla simple, comilla doble, más. Y aquí le vamos a poner más, comilla doble, comilla simple, comilla doble, más. Y aquí también le vamos a poner más, comilla doble, comilla simple, comilla doble, más. Y aquí le vamos a poner nuevamente más, comilla doble, comilla simple. Ya están los datos que necesito. Ahora, probablemente usted me dice, el nombre de la tabla, a ese no lo necesitamos declarar, ese se lo vamos a pasar de un solo. Entonces ahora quiero que volvamos al método llamado save. El método save me va a devolver un número, es decir, cuando yo llame al método save, este me va a entregar el número de registros que se insertaron. Puede que sea 0 o que sea más de 0. En esta parte nosotros lo que vamos a hacer ahora mismo es que voy a declarar una variable que también va a ser un int de 32 que se va a llamar RA o Rows Affected. Podría llamarle A, B, C, D, podría hacerle cualquier forma, pero quiero que llamarle del mismo modo. RA significa Rows Affected o líneas afectadas o filas afectadas, perdón. Ahora en este método yo voy a llamar a mi método save. Tengo que llamar a este método save, pero tengo un problema. El problema en este momento es que yo no lo puedo llamar. ¿Por qué no lo puedo llamar? Porque no he creado la instancia en este formulario, estoy en pacientes, yo no he creado la instancia de clínica 504. Entonces voy a hacerlo ahora mismo. Entonces aquí nosotros habíamos creado ya una instancia de helpers. Ahora aquí arriba, aquí me voy a ubicar al inicio, le doy enter, ahora comilla doble, perdón, aquí doble pleca, y le vamos a poner instancia de la clase clínica 504. Esa clase es la que va a tener los métodos con los cuales nosotros vamos a interactuar con nuestra base de datos. ¿Cómo la creamos? Entonces le llamamos clases, que es el namespace o el espacio de nombre, punto, el nombre de la clase y le voy a dar un nombre. Entonces el objeto se va a llamar simplemente C y va a ser igual a new classes clínica 504. Entonces ahora ya tengo dentro de este formulario el objeto C que representa a esta clase. Vuelvo a guardar. Entonces vuelvo a darle clic en guardar y vamos a hacer lo siguiente. Entonces en esta parte vamos a ir aquí y le voy a decir int ra va a ser igual a C, que es el objeto que está representando a la clase clínica 504, y vamos a llamar al método save, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. Ahora dentro de save yo voy a pasarle los parámetros. Primero el nombre de la tabla. Por eso fue que no declaré aquí, aunque pude haber declarado una variable llamada tabla, pero mejor se la paso directamente. La tabla no me la invento. El nombre de la tabla es datos paciente. Entonces vuelvo acá y le pongo datos, así como está ya, datos paciente. Ahora le voy a poner coma y ahora me dice que le pase la lista de campos. Entonces esa variable o esa información yo lo tengo en esta variable. Entonces le llamo al método, a la variable, perdón, campos, coma.
Y ahora me está pidiendo que le mande la información que quiero insertar, y la información que quiero insertar es la que tiene valores. Entonces le llamo valores y le doy enter. Ahora, si usted quisiera, también podríamos llamarle a esta variable files, y a esta podríamos llamarle data. Puedo hacerlo, fíjese bien. O sea, no tengo problema. Lo que quiero que entienda es que nosotros podemos declarar el nombre de las variables que le vamos a pasar a un método como nosotros querramos. No necesariamente tienen que llamarse como están en el método. Entonces aquí ya no sería campos, sino que sería files. Aquí ya no sería valores, sino que sería data. Y aquí ya no sería campos, sino que también sería files. Y aquí lógicamente tampoco sería valores, sino que sería data. Ahora, en esta parte voy a hacer lo siguiente. Voy a llamar ahora, en esta parte voy a verificar si esto se insertó correctamente, o si el paciente se insertó correctamente. Entonces le voy a decir un if, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llave. Ahora, dentro de este if yo le voy a decir ra es mayor. Si ra es mayor que 0, eso indicaría que se insertó correctamente. ¿Por qué? Porque fíjese que al momento de nosotros declarar el método, nosotros le asignamos un valor por defecto a ra. ¿Qué significa? Que si esto no funciona, o sea, si hay un error acá, específicamente acá, entonces el valor de ra va a seguir siendo 0. En cambio, si esto funciona, entonces en esta variable se va a almacenar el número de filas que se lograron insertar y finalmente me va a retornar esa variable. De modo que esa variable puede que lleva 0 si hay algún error, o puede ser que lleve un valor superior o mayor a 0 si es que se inserta correctamente. Entonces en esta parte yo le estoy diciendo que si ra es mayor que 0, entonces nosotros vamos a ponerle un h.msg warning, pero no quiero mandarle un aviso, esta vez quiero crear otro tipo de mensaje. Entonces me voy a ir a helpers y aquí abajo de este voy a crear doble pleca y vamos a ponerle método msg success. ¿Esto qué significa? Que es un mensaje de éxito, o sea que algo se ejecutó correctamente, y le vamos a poner envía, o vamos a ver qué comentario le pusimos al primero. No lo comentamos, pero este método lo que va a hacer es que envía un mensaje o un cuadro de diálogo, envía un cuadro de diálogo indicando que algo se ejecutó correctamente. Se ejecutó correctamente. Entonces se ejecutó correctamente. Entonces ahora aquí le vamos a poner fin msg success. Entonces ahora aquí vamos a declararla aquí. Entonces va a ser, vamos a declararla y va a ser un private, no public, porque lo vamos a llamar desde cualquier parte. Entonces se va a llamar public void y se va a llamar msg success, abre y cierra paréntesis y abre y cierra corchetes. Este método, igual que el warning, va a recibir un parámetro que va a ser el mensaje que va a mostrar. Entonces acá le vamos a poner un string msg. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a poner un mensajebox.show, abre y cierro paréntesis, punto y coma, y aquí le vamos a poner el mensaje que quiero mostrar, es el que trae el parámetro. Entonces le pongo msg, coma, ahora le voy a dar un título y le vamos a poner por título éxito, coma, ahora le vamos a poner mes para seleccionar los botones. Entonces aquí está buttons, le doy punto, le doy ok, y ahora nuevamente escribo mes para ir a mensajebox icon, punto, y en este caso sería information. Entonces ahora, con ayuda de este método, yo voy a mandar un mensaje de forma más práctica. Entonces vuelvo a pacientes y le vamos a decir h.msg success, abre y cierro, punto y coma, y aquí entre comillas le vamos a indicar el mensaje que quiero que me muestre este método. ¿Qué quiero que me muestre? Algo que me diga el paciente se registró. Entonces el paciente se registró correctamente. Hasta aquí yo creo que esto ya debería de funcionar. Claro que falta hacer un par de cosillas, pero ya debería de funcionar. Veamos qué tal. Voy a cerrar esta ventanita y me voy a ir aquí a Clínica 504, le voy a dar un clic derecho
y le voy a dar en New Query. Al darle clic en New Query, entonces yo voy a poder acá especificar la consulta que quiero ejecutar. Entonces quiero verificar qué datos hay en la tabla de datos paciente o qué registro. Sería select asterisco from. La tabla se llama datos paciente. Y acá vamos a seleccionar esta consulta, le vamos a dar execute. Y aquí en este momento no hay nada, entonces lo voy a dejar acá porque luego que inserte, entonces voy a poder venir a ver si esto se ejecutó correctamente. Entonces bien, vuelvo a esta parte y le doy clic en iniciar. Esperemos a ver qué ocurre. Esperemos a ver qué ocurre. Muy bien, entonces déjenme que responda aquí. Dame un segundo. Y vamos a darle acá nuevo. Entonces, lo primero sería acá ingresar el número de identidad 0401-1988-00965. Me lo inventé. Identidad, después de identidad viene nombre. Entonces en nombre le vamos a poner Rommel, Javier. Ahora le doy Enter, Caballero Maldonado. Dirección, Santa Rosa de Copán. Barrio El Centro. O que Barrio Mercedes. Teléfono, le vamos a inventar un número de teléfono. Le vamos a poner sexo. Le vamos a poner aquí que nació el 10 de abril. De 1988. Edad, eso aún no lo calculamos, le damos enter, le ponemos acá el correo rommel@gmail.com. En caso de emergencia, vamos a llamar a Oscar Danilo Caballero Maldonado. Parentesco sería hermano. Y le vamos a poner acá un número de teléfono. Entonces, si yo le doy clic ahora mismo en guardar, me dice que ingrese la edad del paciente. A eso lo validamos. Entonces, esto no deberíamos de validarlo porque eso lo vamos a calcular. Entonces, le voy a poner un 23. Vamos a quitar esa validación. Entonces, le doy guardar y me dice aquí, fíjese qué ocurre. Este tipo de errores es importante que lo sepamos entender. ¿Qué es lo que me está diciendo? El nombre de columna nonre-911 no es válido. ¿Por qué? Porque sabemos que en este caso yo me equivoqué. Entonces, ¿dónde especifiqué la lista de campos? Entonces, la lista de campos yo la especifiqué en el botón de guardar. Esto nos puede pasar en cualquier momento, que podemos equivocarnos al momento de escribir algo y no nos va a funcionar correctamente. Entonces, acá es nombre. Nuevamente vamos a compilar y ejecutar de nueva cuenta. Le damos iniciar y esperemos a ver ahora qué ocurre. Entonces le vamos a dar nuevo paciente, le vamos a poner un número de identidad 0401-1988-00967. El nombre vamos a ponerle esta vez Luis Alberto Caballero Gabarrete. Caballero, enter, Caballero Gabarrete. Le vamos a poner Santa Rosa de Copán. Le vamos a poner acá el teléfono. Vamos a inventarnos un teléfono. Vamos a ponerle sexo. Le vamos a dejar ahí la fecha de nacimiento. Le vamos a poner una edad. Le vamos a poner aquí 28 años. Pero eso lo vamos a calcular nosotros. En correo le vamos a poner luis@gmail.com. Luis@gmail.com.
Ahora le vamos a poner nombre, en caso de emergencia vamos a llamar a Karina Caballero. Parentesco sería hermana. Y en teléfono le vamos a poner este número de teléfono. Ahora le doy clic en guardar y me dice que hay más columnas en la instrucción insert que valores en la cláusula values. El número de valores de values debe coincidir con el de columnas de insert. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que yo especifiqué más columnas que valores. Entonces tengo que verificar ese error. ¿Dónde es? En el botón de guardar. Entonces en el botón de guardar nosotros aquí nos comimos uno. Vea, esta es la columna y este es el valor que voy a insertar. ID. Luego tengo la columna nombre y busco el valor que quiero insertar. Luego apellidos. En apellidos selecciono, o solamente aquí para mostrarle apellidos, entonces va con la variable apellidos. Dirección va con nuestra variable dirección. La columna o el campo teléfono va con teléfono, la variable. Luego de teléfono viene género. Entonces viene género. Le especificamos acá la variable que vamos a almacenar. Luego tenemos fecha NAC. Entonces tenemos acá fecha NAC, es la columna. Fecha NAC. Y le pasamos aquí la variable fecha NAC. Luego aquí le pasamos el campo correo y busco el valor acá de correo. Luego de correo, entonces ya sabemos que nos faltó algo, nos faltó el parentesco. Entonces acá fíjese que este valor a mí no me aparece ahora, no lo tengo. Voy a ir a ver si fue que no lo puse en las variables. Entonces vamos a ver, en las variables sí está. Entonces me extraña que al momento de copiar y pegar no lo hayamos traído. Entonces tenemos ID, nombre, apellido, dirección, teléfono, género, fecha NAC, correo, nombre. Y aquí aparece parentesco y 911. ¿Por qué hicimos esto? Porque para que esto no se fuera muy lejos, entonces estas las declaramos fuera. Entonces me falta parentesco y teléfono 911. Entonces en este caso yo me voy nuevamente al botón de guardar. Y me voy a ir aquí a la parte de donde dice nombre. Entonces le voy a poner coma, nuevamente comilla simple. Nuevamente le vamos a poner comilla doble, aquí comilla doble y más. Dentro de esta composición que ya había explicado, vamos a especificar que va parentesco. Y luego acá le voy a poner una coma y le voy a poner aquí nuevamente, aquí antes del punto y coma, le voy a poner más, le doy enter, vuelvo a abrir y cerrar comillas. Entonces dentro de estas comillas me falta teléfono 911. Entonces le pongo comilla simple, comilla doble, más. Y ahora le paso la variable teléfono. Aquí se me fue, entonces vamos a poner teléfono. Y aquí me aparece teléfono 911. Con esto ya debería de haber corregido. Quiero que en este caso cuando usted vea un error, el error puede estar acá. Pero también podría estar en el método. Ya le voy a explicar cómo podría estar en el método. Entonces espero a que esto se compile y se ejecute. Le doy nuevo y le vamos a poner 0401 1988 00876. El nombre le vamos a poner aquí hoy, le vamos a poner Selvin Javier. Le vamos a poner Selvin Javier. Reyes Villanueva. Enter. Santa Rosa de Copán. Le vamos a poner aquí Barrio Santa Teresa. Le damos tab, ponemos el número de teléfono, le damos enter, le presiono ahí la tecla espaciadora, le voy a dejar esa fecha de nacimiento y aquí sería selvin@gmail.com. Y acá le vamos a poner, en esta parte, la edad le vamos a poner que un 28. Y acá nuevamente le vamos a poner en caso llamar a quién, llamar a Armando Reyes. ¿Quién es? Es su padre. Y aquí el número de teléfono de Armando es este. Entonces le vamos a dar guardar a ver qué ocurre. Y ahora me dice que el paciente se registró correctamente. Entonces aquí fíjese que hay una coma porque esa coma es la que yo le pasé acá. Entonces acá claramente tengo que borrarla.
Ahora voy a ir a ver si realmente se guardó. Entonces selecciono y le doy Execute y fíjense que aquí está ya el dato en la base de datos. Fíjense, en este caso quiero que usted analice cómo es posible que nosotros desde esta aplicación que estamos construyendo en C#, nosotros enviamos los datos a través de la cadena de conexión, nos conectamos con la base de datos, le enviamos los datos e insertamos los datos del paciente que ingresamos. Ahora voy a ingresar uno nuevo porque quiero que le demos cierta funcionalidad. Voy a ver aquí cuánto tiempo vamos, 35. Creo que vamos a llegar a la hora. O a ver, tal vez lo hagamos en menos. Vamos a poner un número de teléfono. Le vamos a poner en nombre, le vamos a poner Ana Gabriela. Ana Gabriela. Ana Gabriela. Le vamos a poner aquí Bueso, que Santa María. No sé si existe ese apellido, pero Santa Rosa de Copán. Le vamos a poner aquí un número de teléfono. Vamos a seleccionar el sexo, que sería mujer. Le vamos a dejar esa fecha de nacimiento y aquí sería ana@gmail.com. Y le vamos a especificar la edad. Imaginemos que tiene 20 años. Entonces, en nombre de la persona a quien vamos a llamar, imaginemos que el papá de ella se llama Alberto Bueso. Parentesco, padre, y le vamos a poner un número de teléfono. Entonces yo quisiera, aquí fíjese que le voy a dar guardar y me dice que el paciente se registró correctamente. Le doy a aceptar, pero los datos siguen acá. Entonces el usuario, en este caso, podría darle nuevamente clic en guardar y ocasionar un error. Fíjense que si le da a guardar, le dice que hay una infracción de la restricción primary key porque ese código ya existe. Ya le había dado clic en guardar, pues. Entonces yo quisiera que después de guardar los datos desaparezcan, es decir, se vacíen y el formulario vuelva a quedar como al inicio. Entonces para eso yo voy a crear un método que se va a llamar Clear Form. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente va a limpiar los datos que el usuario ingresó para que al momento de guardar, después de mandar el mensaje, esos datos desaparezcan. Entonces voy a hacer doble clic acá y voy a darle control F. No recuerdo si ya creamos, aquí está, ya creamos el método Clear Form. ¿Qué es lo que hace el Clear Form? El método Clear Form lo que hace es que limpia los datos ingresados por el usuario en el formulario y que en este caso yo quiero llamar después de guardar. Entonces vuelvo a darle doble clic en guardar y me voy aquí a esta parte donde estoy preguntando si esto funcionó correctamente. Entonces acá le voy a decir no permitir. No sé qué hice, no leí. Pero ya se cerró. Entonces acá le estoy diciendo que si hubo éxito, entonces ¿qué quiero que haga? Quiero que llame al método Clear Form para que se limpien los datos y nuevamente llame al método que se llama configuración inicial form. No me acuerdo cómo le llamamos. Voy a ir a ver cómo se llama el método, no recuerdo. Entonces me voy aquí al formulario, hago doble clic sobre la barra de título y se llama Default Form, que es el valor o la configuración por defecto. Entonces vuelvo abajo y aquí vamos a llamar al método default form. Aquí está, no form. Entonces aquí me equivoqué, default form. Seleccioné uno que no era, es este. Abro y cierro, punto y coma. Entonces ahora veamos si funciona. Esperemos a ver acá que se compile. Le vamos a dar en nuevo, vamos a ingresar un número de identidad, le vamos a poner en nombre Edwin André Bautista Sanabria Santa Rosa de Copán. Le vamos a poner aquí el número de teléfono, le vamos a poner en sexo, le vamos a seleccionar, le vamos a poner aquí esa fecha de nacimiento, tiene 11 años, eso lo vamos a calcular como les había mencionado. Y aquí le vamos a poner andre@gmail.com. Ese va a ser @gmail.com. Ahora aquí le vamos a poner que en caso de emergencia llamen a Edwin Bautista, quien es su padre, y le vamos a poner el número de teléfono acá. Y ahora le damos clic en guardar y vea qué ocurre. Me dice que el paciente se registró correctamente y si le doy clic en aceptar, vea qué pasa. Se limpian los datos que el usuario había ingresado y el formulario vuelve como estaba al inicio, o sea, vuelve a su configuración por defecto. Ahora vuelvo aquí a mi base de datos, selecciono esta consulta y le doy execute
y fíjese que aquí están los datos que he estado ingresando. Entonces todo esto está bien. Ahora quiero que veamos algunos errores que podríamos tener. Me voy a ir en esta parte, me voy a ir a la clase clínica 504 y antes quiero mostrarle algo. Vamos a hacer una prueba. Aquí abajo de query vamos a ponerle un mensajebox.show y le vamos a poner aquí query. Esto, si alguna vez usted tiene dudas de qué es lo que está ejecutando el método y por qué hay un error, entonces puede hacer esto. Recuerde que si yo hago un mensajebox.show, lo que va a hacer es que me va a mandar un cuadro de diálogo. Y si yo le paso, en este caso, la variable query, entonces me va a mostrar lo que lleva la variable query. Entonces fíjese qué va a pasar. Le vamos a dar clic en iniciar y voy a ingresar acá nuevos datos. Entonces le vamos a dar aquí un nuevo número de identidad. El paciente se llama Lilian Johanna Bautista Reyes. Santa Rosa de Copán. Le vamos a poner el número de teléfono, se lo vamos a inventar. Le vamos a poner aquí que es mujer, le voy a dejar esa fecha de nacimiento, le vamos a poner que tiene 25. Es lilian@gmail.com, lilian@gmail.com. Le vamos a poner que en nombre, ya en caso de emergencia, llamen a Paula Reyes. Es parentesco, madre, y le vamos a poner un número de teléfono. Al darle clic en guardar, quiero que vea qué va a ocurrir. ¿Por qué va a ocurrir esto? Porque fui a hacer un mensajebox.show. Al darle guardar, vea que me dice insert into. Entonces acá esta es la consulta que está ejecutando el método save. Entonces esto usted ya lo puede entender, de modo que fíjese que dice insert into el nombre de la tabla en la que queremos guardar. Recuerde que esa la especificamos al momento de llamar al método save. Aparecen todos los campos que tienes, está el cierre de paréntesis, luego está valúes, abrimos paréntesis y comenzamos a pasar o a leer aquí todos los valores que nosotros tenemos en el formulario. Entonces si le doy a aceptar, entonces esa información, esa consulta se ejecuta y obtenemos el resultado esperado. ¿Qué errores podríamos cometer acá? Voy a quitar este mensajebox.show para que veamos qué errores podríamos cometer. El error que podría estar aquí, bastante fácil de cometer, es que yo no le ponga un espacio en el into. Al no especificar un espacio acá, entonces se va a unir la palabra into con el nombre de la tabla. ¿Qué significa? Que si nosotros le pasamos por nombre la tabla médicos, entonces va a decir into médicos, junto. Y eso no va a ser comprensible para la base de datos. Entonces sería insert, aquí sería, si yo no le paso, el espacio sería insert into médicos, un ejemplo. Entonces esto no es comprensible, o sea, no tiene sentido. Aquí tiene que haber un espacio para que especifiquemos el nombre de la tabla. Ahora, si usted especifica el nombre de una tabla que no existe, por ejemplo, si yo me voy a pacientes y le doy aquí en guardar y le digo, por ejemplo, que mi tabla se llama, un ejemplo, le digo que mi tabla se llama pacientes, sabemos que vamos a tener un error. ¿Por qué vamos a tener un error? Porque esa tabla no existe. Nuestra tabla se llama datos paciente y ahora yo le estoy diciendo que busque una que se llame pacientes, que tenga estas columnas y que inserte estos valores. La tabla pacientes no existe. Veamos qué error tendríamos. Le vamos a dar clic en iniciar. Esperamos a que se compile y le damos clic en nuevo. Al darle clic en nuevo, entonces veamos acá, le vamos a dar aquí datos, le vamos a pasar este número de identidad, no sé si exista, entonces vamos a pasarle otros. Le vamos a poner nombre, le vamos a poner aquí por nombre, le vamos a poner Mario José Perdomo y Rivera. Entonces dirección Santa Rosa de Copán. Aquí habría que ingresar direcciones más específicas, pero yo voy a ponerle esta. Aquí le vamos a poner que tiene 50 años. En correo sería mario@gmail.com y aquí le vamos a poner el nombre, es Mario, imaginemos que vamos a llamar a Mercedes López, imaginemos que se llama así, parentesco es esposa y el teléfono es este. Entonces le damos clic en guardar y vea que vamos a tener un error. ¿Qué error me dice? El nombre
de objeto into pacientes no es válido. Entonces, en este caso, yo no puedo ir a buscar el error acá, al botón de guardar, porque el error en este caso también podría estar, que de hecho es donde está, en el método save, que aquí faltó un espacio. Y de todos modos, aunque hubiera ese espacio, el nombre de la tabla no existe, porque va a buscar una tabla pacientes y esa tabla simple y sencillamente sabemos que no existe en nuestra base de datos. Entonces acá nosotros vamos a ponerle, ya vamos a dejarlo correctamente como datos paciente. Datos paciente, datos paciente. Entonces ya con esto nosotros estamos guardando información en nuestra tabla datos paciente de nuestro proyecto Clínica 504. Ahora falta mucho por hacer. Falta que listar los datos que nosotros vayamos insertando, mostrarlos en este Data Grid View. Falta que buscar un paciente por su nombre. Falta que podamos actualizar los datos o podamos eliminarlos, pero vamos por parte. Entonces ahora esto que hemos aprendido lo vamos a hacer con otras tablas como médicos, con otras tablas como, vamos a ver qué otras tablas. Vamos a tener una tabla médicos, vamos a tener una tabla personal de enfermería. Entonces yo voy a especificarle en la asignación qué es lo que tiene que hacer. Insisto, lo mismo, o sea, este método solo lo hacemos una vez y ahora yo lo puedo utilizar en cualquier formulario. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lógicamente diseñar el formulario conforme a los datos que tengo en la tabla. Luego tengo que declarar, o en esta parte arriba, tengo que crear una instancia de la clase Clínica 504 para poder llamar al método save. Tengo que crear una instancia de helpers para poder sanitizar los datos. Tengo que crear unas variables que vayan también de acuerdo con los datos que nosotros tengamos en el formulario. En este caso, si fueran médicos, entonces siempre tendríamos una identidad, nombre, apellidos, dirección, también tendríamos teléfono, también tendríamos correo, fecha NAC, pero tendríamos otros datos como la universidad en la que estudió, la especialidad si tiene alguna, entre otros datos. Entonces luego necesitaríamos también una variable para errores. De ahí en adelante vamos a necesitar el método default form, que lo que va a hacer es que nos va a permitir establecer el comportamiento que nuestro formulario va a tener al momento de inicializar el formulario. Entonces eso, o de cargarse el formulario, entonces ese método siempre va a ir. Ahora, al momento de guardar, nosotros tenemos que crear también para esos nuevos formularios el método validar. En ese caso, lógicamente, van a ser campos diferentes del formulario, algunos sí van a estar, van a haber otros nuevos. Entonces usted tendrá que validar cada uno de esos campos y mandar el mensaje correspondiente. Luego tenemos otro método llamado setValues, que el método setValues lo que va a hacer es que va a trabajar con las variables que usted declare en esta parte, va a trabajar con esas variables, y el método setValues lo que va a hacer es que va a limpiar los datos que el usuario ingresó en cada control del formulario respectivamente y se lo va a asignar a una variable. Una vez que usted haya hecho eso, entonces se va a guardar nuevamente y aquí siempre va a declarar estas variables, las va a declarar, solo que aquí lógicamente los campos van a cambiar, porque si vamos a trabajar con otra tabla seguro va a tener campos diferentes, no va a tener los mismos. Vamos a tener también una variable data donde también esta información va a cambiar. ¿Por qué? Porque van a ser otras variables. De ahí esto, lo único que va a cambiar es el nombre de la tabla, porque aquí nosotros estamos especificando que vamos a guardar dentro de datos paciente, pero en el caso que querramos guardar en médicos, entonces el nombre de la tabla sería lógicamente médicos. Luego hacemos una verificación para poder determinar si el método save se ejecutó con éxito, y para eso pues acá usted este valor lo va a cambiar, porque tendrá que mandar un mensaje que tenga sentido tomando en cuenta la tabla con la cual está trabajando. El método clearForm es para que nosotros podamos limpiar los datos ingresados por el formulario, y el método defaultForm lo que va a hacer es que va a dejar el formulario en su configuración por defecto. Entonces nos vamos a quedar ahí hasta este video,
voy a asignar la tarea de esta semana para que comencemos a trabajar y comenzamos a practicar cómo es que vamos a trabajar con este método SAFe y entendamos cuál va a ser su funcionamiento. Entonces nos vemos hasta la próxima.